Muy buenos días, queridos hermanos de nuestra amada comunidad. El día de hoy, para mí es todo un honor, toda una bendición, todo un favor inmerecido poder estar aquí arriba dirigiendo la palabra del Señor a ustedes. Les pido por favor, hermanos, hermanitas, su atención. Podemos conversar en otro momento. Hay un tema aquí que quiero mencionar antes de orar y antes de empezar con la prédica del día de hoy. Realmente, hermanos, es muy emocionante. Hay mucha transformación interna cuando uno está aquí arriba dirigiendo la palabra del Señor a todos. Me dirijo a los hermanos varones. Tenemos que orar mucho para que en algún momento el Señor nos permita experimentar esto que yo estoy sintiendo aquí. Realmente es toda antes de estar aquí hay mucha emoción. Aquí arriba la emoción es indescriptible y luego quedamos atravesados por la palabra del Señor y comenzamos a experimentar cambios que son sobrenaturales. Entonces, ese era el comentario que quería hacer. Bueno, vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, Rey del Universo, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad y por la palabra que tú tienes preparada para nosotros el día de hoy. Te pedimos, Señor, que permitas que ingrese al corazón de las personas o de la persona para la cual ha sido preparada esta mañana. Gracias, Señor, por traer a todos mis hermanos y hermanas este día. Sé que es un día muy importante para todos nosotros. Gracias, Señor, por todo tu amor, protección y tu cuidado. Te pedimos tu bendición en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Ok, a ver, como siempre les ha pasado a las personas que tienen el privilegio de estar aquí arriba, tenemos un mensaje que preparamos de repente con algunos días de anticipación, con algunas semanas, o vamos preparando, desarrollando un tema, ¿no? Pero finalmente el Señor siempre se encarga de sacar de lo que hemos ido aprendiendo o estudiando o leyendo, ¿no? Sacar en este momento lo que hay aquí adentro, ¿no? O aquí adentro, ¿no? Y es por eso que ayer hablaba con el pastor Daniel y me decía, ¿ya tienes la clase preparada para mañana? Le decía, sí tengo el tema, pero todavía no está cerrado. ¿Por qué no estaba cerrado? Porque a lo largo de esta semana han ido pasando acontecimientos muy importantes en la iglesia y en lo personal también, que iban en un camino diferente, no en contra, pero iban en un camino diferente a lo que yo pensaba que podíamos predicar el día de hoy. Y es importante porque este mensaje no estaba diseñado inicialmente para los jóvenes, pero el Señor se encargó de mover todas las piezas de este rompecabezas y hacer que esto encaje puntualmente para ellos. Así que les pido a nuestros hermanos jóvenes, esta semana es la semana donde se celebra el Día de la Juventud, les pido por favor que estén muy atentos porque el Señor ha puesto esa palabra en mí absolutamente dirigida para ustedes y también, obviamente, para todas las personas que puedan captar el mensaje que el Señor tiene ahora. Ok, en la vida de los cristianos hemos experimentado muchísimos milagros, ¿no? Desde la primera vez que tuvimos un encuentro con el Señor, ¿no? Recordemos el minuto anterior a tener un encuentro con Él, ¿no? Cómo éramos, qué hacíamos y todos nuestros antecedentes en algunos casos, ¿no? Y recordemos ese milagro instantáneo en el que el Señor obra en nosotros, ¿no? Y cambia completamente el chip con el cual con el cual estábamos programados. Yo creo que seguimos siendo los mismos, escuchen con atención. Yo pienso que seguimos siendo los mismos en cuanto a esas cosas que formaban y tallaban nuestro carácter. Por ejemplo, ¿no? Un hermano que de repente era un poco temperamental, impaciente, perfeccionista, de repente renegón, ¿no? Y que hacía sufrir a la familia, etc. Es cambiado y tocado por el Señor, ¿no? Y cambia su corazón, ¿no? Es una nueva criatura. Pero digamos que es una nueva criatura con ese mismo ímpetu con el cual era antes, ¿no? Ahora se vuelve impetuoso para las cosas del Señor, ¿no? Perfeccionista o perfeccionador para las cosas del Señor, ¿no?
igual de impulsivo y radical cuando nota que las cosas están mal o cuando detecta el pecado en alguna parte de su vida, ¿no? Pienso que de la misma manera, tal como fuimos programados por Él antes de que estemos en el vientre de nuestra madre, seguimos siendo, solamente que ahora para lo bueno, ahora para lo positivo, para lo constructivo, para las cosas del Señor, ¿no? Entonces, hemos experimentado muchos milagros desde el personal que cada uno ha vivido y hemos podido ver muchos milagros también en la iglesia, ¿no? El último viernes conversábamos con la hermana Maritza y con los pastores y con algunos hermanos de la iglesia, ¿no? De los milagros que la hermana ha podido mostrar en redes, ¿no? Milagros que digamos muy impactantes. Y había un común en todos los hermanos, en todos los milagros, incluso en el milagro que ese día había ocurrido minutos antes con el pastor y la pastora, ¿no? Cuando estaban conduciendo su vehículo, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar que, bueno, y también había el comentario de que no todos los hermanos de la iglesia habían podido dar testimonio de los milagros que habían vivido. Entonces yo me ponía a pensar en ese momento y escuchaba a algunos, ¿no? ¿Se acuerdan del milagro de la hermana tal? ¿Se acuerdan del milagro del otro hermano? ¿No? Entonces yo decía, bueno, de repente yo analizaba el por qué posiblemente alguna vez yo no conté algunos milagros que nos han pasado en mi familia o en lo personal. Y creía que las cosas buenas que me habían pasado de repente no eran considerados milagros porque eran cositas muy chiquitas, ¿no? O eran de repente, por decirlo de algún modo, frivolidades o cosas materiales. Eso no podía ser considerado un milagro. Un milagro pues un tema de sanidad, un tema de restauración de matrimonio, no un tema como lo que hemos visto en las parábolas del Señor, ¿no? Un paralítico que camina, un ciego que ve, un muerto que resucita, etc. Esos son milagros, ¿no? Y bueno, al día siguiente, con la misma idea en la cabeza, porque le pedí al Señor que me diera un tema para el día de hoy, iba atando ciertos cabos y bueno, yo estaba ya por otro camino con la prédica que vamos a desarrollar el día de hoy, que no es precisamente un tema de jóvenes, pero que el Señor lo va a volver hoy día un tema de jóvenes, ¿no? Vamos a buscar en nuestra Biblia a Juan, al hermano Juan, al libro Juan, Juan 2, ¿ok? Todos ya sabemos la historia. En Juan 2 vamos a encontrar las bodas de Caná, la boda de Caná, ¿no? Dice, al día siguiente, yo estoy leyendo la nueva versión internacional, la traducción viviente, la nueva traducción viviente, versión traducción viviente. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. En esta versión dice apreciada mujer, pero en la mayoría de versiones le dice no, mujer, ¿no? Ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento, todavía no ha llegado mi hora. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Cerca de allí habían 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión, le dijo, ¿no? Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. Le dijo, y una vez que todos han bebido bastante,
comienza a ofrecer el vino más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda se fueron unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Hermanos, esta es una parábola, una historia de la Biblia escrita por Juan, que todos hemos leído mucho, nos las han explicado también varias veces, pero como ahora también puedo experimentar, cada vez que leemos una parte de la Biblia, dependiendo del estado en el que nos encontramos y de la capacitación o de lo que hayamos aprendido hasta el momento, podemos encontrar cosas novedosas, ¿no? Cosas nuevas. Recordemos que esta historia ocurre al tercer día de su bautizo. En otras versiones dice al tercer día, ¿no? En Reina Valera dice al tercer día, ¿no? Pero al tercer día ¿de qué? Si retrocedemos un poquito en los versos anteriores, era el tercer día desde que fue bautizado. Recordemos un antes y un después, ¿no? Jesús es bautizado e inmediatamente comienza su ministerio. ¿Y cómo lo hizo? El primer día se bautiza, ¿no? Recluta a Andrés y a Simón. O sea, rápidamente manos a la obra. Vamos haciendo la analogía con nosotros mismos, ¿no? Desde ese momento, cuánto hemos avanzado y qué hemos logrado, qué hemos hecho. Jesús se bautiza y recluta a Andrés, recluta a Simón. Al segundo día se va a Galilea, convoca a Felipe, conversa con Natanael, ¿no? En el tercer día, cuando va a las bodas de Caná, Jesús vemos que no perdía el tiempo y ya había ganado al tercer par de discípulos, ¿no? Ya estaba adicionado ahí Felipe y Natanael. ¿Qué podemos observar más aquí? Primero, María comunica la necesidad, ¿no? Le dice, se quedaron sin vino. Me imagino que María, también entendemos ahí que María ya se encontraba en las bodas de Caná, ¿no? Y Jesús va a la boda y estaba ahí María. Me imagino que había un tema de familiaridad con María y los novios, ¿no? Tal vez por eso es también que ella se mete en el tema, ¿no? Tal vez el novio estaba preocupado por su reputación, ¿no? Preocupado porque en el día de la boda, ¿qué iban a decir sus amigos? ¿Qué iban a decir sus familiares? Se acabó el vino. ¿Qué le iba a decir la novia? ¿Qué le iban a decir sus suegros? ¿No? Muy preocupado por ese tema. Y algo que podemos captar aquí es, nos enseña María a acudir, ¿no? Acudir a Jesús por todos nuestros problemas. Y también como lo hizo, ¿no? Con ella, ¿no? Hacia incluso nuestros problemas y los problemas de nuestros amigos, ¿no? Pero ¿qué nos enseña María con esto? Inmediatamente, ante cualquier problema, acudir a Jesús. ¿Cuál era este problema? Se acabó el vino. O sea, no era un tema de se murió tal discípulo, se murió el novio. Era un tema, se acabó el vino, ¿no? Como cualquier otro tema que nos puede pasar a nosotros, que de repente no querramos meter a Dios porque pensamos que no lo merece. Y lo digo ahora dirigido a los jóvenes, y miren, va llegando el mensaje, ¿no? Yo recuerdo que he sido joven como hace 3 días, 4 días, de verdad lo siento así. Si yo recuerdo mi época de universidad, pienso que ha sido la semana pasada, en cuestión de tiempo y en cuestión de mi mente. No lo veo como que fue realmente el siglo pasado, ¿no? Cuando estaba en el colegio, literal, ¿no? Y recuerdo en ese entonces que bueno, yo crecí bajo otra fe, una fe muy religiosa, ¿no? Y era como que a Dios no lo puedes molestar por esas cositas, ¿no? A Dios te tienes que poner rodillas y tienes que orarle al Señor por cosas realmente importantes, fuertes. Y siempre lo hacía yo también así, ¿no? Yo no podía orarle al Señor para que venga el micro más rápido y más vacío, porque recuerden que en esa época no levantaban escolares, ¿no? Entonces si llegaba tarde al colegio, ¿no? No podía orarle al Señor, por favor, para que me ayude en el examen, porque yo entendía que eso no eran asuntos del Señor. Al Señor le podías pedir cosas más difíciles, cosas más complicadas. Y me voy a los jóvenes. ¿Cuántas cosas atraviesan los jóvenes? Cosas propias de su edad, de su desarrollo físico, de su desarrollo emocional, de su desarrollo psíquico, que no ponen en oración o no le entregan al Señor, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no?
Literalmente hay que hacerlo. Hay que poner todo en manos del Señor. El Señor puede hacer todo tipo de milagros y no solamente está esperando resucitar a un muerto o hacer que un paralítico camine, ¿no? El Señor se encarga de todos de poder realizar todos los milagros que nosotros querramos pedirle. Bueno, vamos avanzando. Entonces María comunica la necesidad y el Señor, ¿no? Vemos que tiene una actitud como que, ¿cuál es el problema? No, no es tu problema, no es mi problema, además todavía no ha llegado mi hora, no ha llegado mi momento. Esa respuesta áspera, ¿no?, de Jesús, cuando le dicen en Reina Valera le dice mujer, ¿no? Ese no es un problema todavía, ¿no? Aquí Jesús nos enseña a poner, y es algo también importante que debemos captar, que nos enseña a poner los intereses y el llamamiento de Dios por encima de los lazos de carne, por encima de los lazos de sangre. Jesús era consciente de su llamado. Jesús sabía que Él iba a ser el Redentor para todos nosotros y también sabía cómo iba a suceder todo, ¿no? Pese a eso, bueno, no pese a eso, en ese contexto su madre le pide algo y Él le dice, todavía no ha llegado a mi momento. Pienso ahí que también, y luego ¿por qué hace el milagro, no? Si primero como que le dice no, ¿no es cierto? Primero le dice, no, no es tu problema, no es mi problema, ¿no? Pero automáticamente, ¿qué hace? ¿No? Cuando le dice, aún no ha llegado a mi hora, también se refiere al tiempo u oportunidad de Dios para él en cada momento, ¿no? Jesús lo hizo después, lo hizo inmediatamente después, en la misma escena, ¿no?, por su propio impulso, cuando vio que esta señal, ¿no?, este milagro, serviría para confirmar la fe de sus discípulos. Su madre lo indujo cuando se estaba acabando el vino, pero él esperó que la necesidad llegase al extremo, ¿ok?, que se acabe. Esto nos enseña que el momento extremo para el hombre es el momento propicio para la oportunidad de Dios. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? El momento extremo para las personas, el momento extremo para nosotros, es el momento propicio para la oportunidad de Dios, para en ese momento ver la gloria de Dios. Ojo, hay que tener en cuenta que cuando nosotros oramos y las oraciones se demoran, ¿no?, esa demora de la bendición o esa demora de la gracia, no hay que confundirlo con una negativa del Señor. Ya hemos aprendido también que el Señor también responde de otra manera, ¿no? Te dice, aún no es el momento, y también te dice, tengo algo mejor para ti. Entonces, llevémoslos a nosotros, ¿no? Cuando nosotros tenemos alguna dificultad en sí, hermanos, ¿no?, y hermanos jóvenes, cuando tenemos alguna necesidad, alguna dificultad, no, yo pienso que no podemos de repente, es que si tenemos una relación con el Señor también no va a esperar que lleguemos a lo último, ¿no? De repente eso le ocurre a los que toman a Dios como el último recurso, ¿no? En el momento más crítico me pongo de rodillas y ahí le pido al Señor. De repente es el camino que tú has escogido, te has ido por el camino largo, por el camino del sufrimiento, porque finalmente el Señor también te va a escuchar. Pero si nosotros tenemos una relación directa con el Señor, hermanos jóvenes, si nosotros tenemos una relación íntima, diaria, ¿no?, de comunicación con el Señor, yo estoy seguro que el Señor no va a esperar a que toques fondo, ¿no? ¿Y saben por qué estoy seguro? Porque soy papá. Y yo cuando he aprendido más del Señor ha sido cuando he entendido la paternidad y he comenzado a vivir correctamente la paternidad. Todos los que son papás saben que nunca van a esperar a que sus hijos toquen fondo, por el amor que les tenemos. Sí, de repente vamos a permitir por su libre albedrío, miren, es la misma lógica del Señor, ¿no? Vamos a permitir que por su libre albedrío tomen sus decisiones y se junten con tal amigo, ¿no?, o tomen sus decisiones y hagan una u otra cosa que tal vez no estamos de acuerdo. Exactamente lo mismo pasa con el Señor. Nos dio libre albedrío y te va a dejar hacer, ¿ok? Pero como el Padre misericordioso que es, aún mejor Padre que nosotros, en la lógica de la paternidad, no nos cabe permitir que el hijo llegue hasta el final para recién levantarlo. Nosotros le advertimos desde el inicio, es más, le contamos lo que le va a pasar
desde el inicio. Y el Señor también nos lo cuenta, nos los dejó escrito, ¿no? Todo lo que nos va a pasar como una película en cada una de las historias y parábolas de la Biblia, podemos ver absolutamente todo lo que va a suceder en la toma de nuestras decisiones. Lo mismo hacemos nosotros como papás, procuramos lo mejor para nuestros hijos. Escuchen, hermanos, sus papás, sus padres que han caminado más que ustedes y que ya conocen al Señor, siempre van a procurar lo mejor para ustedes. Acudan a sus papás y acudan a su Padre Celestial ante cualquier dificultad, ante cualquier situación. Tengan una relación íntima, una conversación fluida con Él. Yo pienso que lo mejor para un cristiano es, uno, en primer lugar, declararse siervo del Señor, comenzar a servir en el Señor, pero con el anhelo de ¿qué? ¿Con el anhelo de ser siervo hasta la muerte o hasta que te llamen? Creo que no. Pienso que el anhelo es de pasar de siervo a amigo, ¿no? En un momento somos siervos del Señor y en algún momento de ese camino podemos convertirnos en amigos del Señor, ¿no? Entonces, a pesar de la actitud de Jesús, María sabía que Jesús sacaría a los novios del apuro en el que se encontraban, ¿no? ¿Cómo sabía? Porque tenía fe en Jesús. ¿Y por qué tenía fe en Jesús? Porque ella sabía quién era Jesús, ¿no? A ella se le había aparecido el ángel, a ella le habían dicho todo lo que todos sabían, y tenía fe en Jesús. Nosotros muchas veces no acudimos al Señor porque no tenemos fe en el Señor. Quiero hacer un corte aquí y quiero contar una parte y una anécdota mía. Desde muy jovencito yo me dediqué a ser muy independiente en los temas de tomar riesgos, el emprendimiento, etc. Y era muy joven, incluso antes de casarme con Carmen, ya nos conocíamos, en el que nos aventuramos en un tema de importación, ¿no? Y todo lo que teóricamente era muy fácil, y yo como abogado para mí era demasiado fácil, ¿no? Entré con mi conciencia, entré con mi actitud, con mi convencimiento de que todo iba a salir muy bien. Y cuando le expliqué el negocio a mi novia, futura esposa, le vendí la idea perfectamente y yo estaba seguro pues que todo iba a cuadrar. No lo hice a propósito, ¿no? Entonces Carmen y yo arriesgamos un capital juntos y nos aventuramos a realizar una importación que para nosotros en ese momento era muy importante y nos superaba económicamente en mucho, ¿no? Ella siempre tuvo fe en mí, siempre confió en mí. Tal vez en ese entonces no conocíamos muy bien al Señor, ¿no? Era un tema humano, ¿ok? Bueno, esa importación que iba a ser de 2 a 3 meses, ya iba por el cuarto, el quinto, el sexto mes, el séptimo mes, problemas, incautación de la mercadería, problemas, mercadería prohibida, problemas, a punto del embargo de la mercadería, ¿no? Y no éramos los únicos. Dentro de la aventura, de la travesía, éramos varios jóvenes arequipeños, ¿no? Éramos varios chicos de la misma edad que nos conocíamos y hacíamos eso. Entonces, todos los días eran malas noticias. Y a cada rato era la cuestión de ir y viajar a Mollendo y a Matarani a tratar de solucionar. Invertíamos un montón de tiempo y un montón de esfuerzo, dinero y preocupación. Porque en otros casos, en otros de los amigos, cada mercadería, cada vehículo que ellos estaban importando, que detrás de cada carro, cuando vemos en la calle, hay una familia, ¿sí o no? ¿No? Casi detrás de cada vehículo hay una familia. Y era una importación pues en que sumando todo eran más de 100 carros. Entonces habían 100 familias en Arequipa preocupadas por estos jovencitos arequipeños que se habían metido a prometerles un negocio seguro. Casi el 90% de esas personas, de esos jóvenes, apagaron el celular y se dieron por, ya pues perdimos, ¿no? Pero fueron muy pocos, creo que solo un puñado de personas, los que decidimos afrontar y seguir las cosas hasta el final y dar todas las explicaciones a todos los clientes. ¿Por qué llegó a esto? Porque cuando todo se derrumbaba y estos jóvenes lloraban, se frustraban, etcétera de cosas, bueno, yo entendí ahora cómo el Señor lleva el tema a los jóvenes de esta clase. Cuando todo eso sucedía, yo le dije a uno de ellos, al que tenía más carga económica en medio, le dije, ¿sabes qué?
no sé, le digo, ya creo que tenemos que rezar, ¿no? Creo que tenemos que orar porque ya no hay una salida. O sea, todos los días ese intendente es muy sádico con nosotros y se burla, ¿no? Y uno de ellos dice, oye, ¿qué hablas? No tienes que meter a Dios en esto. Dios no puedes meter en asuntos de plata a Dios, ¿no? No puedes meter en temas de carros a Dios. Entonces, lamentablemente esa es la creencia. Y eran chicos de buenos colegios, ¿no? Esa era la creencia que todos ellos tenían, ¿no? Este puñado de los últimos 5 que tenían moral decidieron no poner a Dios en el tema, por respeto, ¿no? Por respeto a Dios, ¿no? No meter a Dios en eso. Pésima decisión, pues. Pésima, porque Dios no solamente es un Dios para los grandes problemas que requieren una intervención sobrenatural. Jóvenes, Dios es un Dios que así como es un Dios de grandes problemas, también puede ser un Dios de esos minúsculos problemas que te agobian. A Dios le puedes contar, ¿no? Todo. Puedes poner en contacto con Él tus sentimientos, tus emociones. A Dios le puedes confesar que te gusta aquella dama, aquella chica. A Dios también le puedes confesar, hermanita, que tienes un interés por un joven, ¿no? O sea, ponemos en oración todo menos esas cosas porque pensamos que esas cosas no son, pues, ¿no? Con el Señor tienes que tratar de todo, ¿no? Al igual que como con tus padres. Yo les he pedido a mis hijas, porque sé que el mundo es muy corrompido, y ayer incluso